Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? Hola Ángel, pues nada, ya veo que vamos a ver la segunda parte del top. Era el top de Miyako, ahora tocaba, ¿no? Sí, el top 5 de guitarristas de Miyako ahora. Así que bueno, yo la única apuesta que dije, Kirk Hammett, tiene que estar ahí. Ya los demás no tengo ni idea. Así que La bueno, verdad que nos sorprendió la de Midori. sí, sí. Como decíamos en la primera parte, es gracias a Jorge que patrocina esta reacción. Así que nada, igual que antes, si os gusta lo que hacemos, pues le dais un like, suscribiros si no lo habéis hecho y simplemente a disfrutar otra vez de, ¿cómo se llamaba? Rock Fujiyama, Fujiyama, Fujiyama con Ken, Mr. Rolly se llamaba el otro. sí, Mr. Y, Roll. y bueno, y aquí el gran Marty Freeman. Así que bueno, vamos allá. 改めましてライブアイスのツインギター緑都ははい、お願いします。いお願いいたしますはい今回もオリジナルナンバーで決めてくれましたね。さて、ラブアイツが愛した5人のギターヒーロー、今回は宮子さんが影響されたギタリスト、さらにお二人の Bueno, es importante la matización que acaba de hacer. No es que sea el top 5 de sus guitarristas favoritos, sino es top 5 de los guitarristas que más los han influenciado, que no es lo mismo. Claro, los que más les gusta, ¿eh? Bueno, a ver, Sí, claro, pero que les ha influenciado ahí para eso tocar es. ella, ¿eh? Es que, claro, es que yo separo, ¿vale? Porque una cosa es que me guste un guitarrista, pero a lo mejor no me influye en mi forma de tocar porque no he querido adaptar cosas de ese guitarrista para mi propia cosecha, ¿vale? Hombre, normalmente si te gusta mucho, pues a él te intenta meter cosas de lo que haga él. Sí, sí, normalmente sí, eso es cierto. Venga, pues vamos allá. 秘密のベールも剥がしていきたいですね。下心ってバレちゃうんだよね。いやとことん悪者にしますね。Cada vez que habla Mr. Rolly se pone el efecto ese de eco, ¿vale? Y que ha dicho Marty Freeman, dice, intentas demonizarme o algo así. Está. No, hay tiranteces, ¿eh? Entre Sí, Marty sí, Freeman y Mr. Mr. Rolly. Sí, Rolly. sí, sí. Sí. はい失礼いたしました。それでは宮子さんのギターヒーロー第5位から発表してまいりましょう。第5位はこちらの方。はい、パンテラのダイムバックダレルです。あー来まし Mini punto para Ángel. ¿Eh? Dije yo, ¿te acuerdas en el vídeo anterior? Está grabado, ¿eh? Dije, o el de Pantera, ¿no? Pantera, efectivamente, efectivamente. Aunque, espérate, yo dije, creo que dije otro nombre, pero yo me refería al guitarrista de Pantera. Bueno, dije guitarrista de Pantera. ¿Qué dije yo? ¿Qué nombre dije yo? Está grabado, ¿no? Pero lo dije mal, está claro que sí. Mm, Dime Back Darrell. claro, sea como sea, lo dije mal, seguro, seguro. Bueno, lo he pronunciado a la española. Luego los Bueno, amigos estadounidenses me dirán, ha pronunciado como pero con mi bueno, inglés de Kentucky. ¿Eh? yo me refería al guitarrista de Pantera. ¿Qué narices dije yo? Es que no sé, tengo ahora mismo un momento Dory que no me acuerdo, pero me refería al guitarrista de Pantera. No me acuerdo. Y bueno, y Kirk Hammett. A ver, たね。もうかっこいい。もうかっこいい。
宮子さん、ズバリダイムバックダレルのこの魅力は？リフのかっこよさもなんか実際弾いてみると結構シンプルだったりするのに、なんていうんですかね、こう耳に残るというか、うんシンプルだから耳に残るんですかね、なんかどっちが先かわからないんですけど、おーそのリフを発明した彼はもう素晴らしいなって思いましたね。はダイムバックと Pues completamente de acuerdo. Era impresionante la forma que tenía de crear riffs míticos y pegadizos. Bueno, el disco de Cowboys from Hell para mí es mi preferido, pero no sé si es tu Sí, caso. sí, sí. Era como la combinación perfecta, ¿no? De ese thrash metal con esa voz tan polivalente. eh, en fin. Mm, A mí Pantera, la verdad que me ha gustado mucho. Tú fíjate que yo creo que supe de ellos la primera vez viendo Spawn, puede ser, que salía en la banda sonora ujú. y dije, uy, esto hay que escucharlo más. Es que esa banda sonora, la película es una basura, pero la banda sonora es una virguería de banda sonora. Pues sí. Jolines, sigo dándole vueltas a ver qué narices dije yo la vez anterior, pero ¿sabes la gracia? Que sea lo que sea que dije, tú no me corregiste, así que dejaste ahí que me lanzara a la piscina sin paracaídas. Eres el jardinero, te metes en unos jardines No, bastante... pero de todas maneras, como era un top 5 de guitarristas y al final yo dije, fulanito de tal, que dije mal el nombre, pero dije el de Pantera. Así que bueno, por ahí medio punto me voy a dar, en vez de un punto entero, porque no, seguramente la fastidié con el nombre, pero bueno, sí, a ver, me refería a este hombre, que bueno, este fue el que falleció, ¿no? que murió, sí. Él y el hermano Ujú. se los cargaron ahí, lo que pasa en Estados Unidos. Entró un zumbago con una pistola ahí donde estaban tocando y salió a tiros y Además, sin comentarios. en plena actuación, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, donde los tenía seguros. Claro. Lo que yo no sé es cómo pudo entrar con la pistola. A no ser que bueno, aparte de ellos, imagino que se cargaría a más gente. Ostras, pero no, hay gente también que hace pistolas con plástico Sí, no, sí, y ya. También tienen creación para hacer el mal. jolines. Bien, bueno, pues continuamos. Jolines. いえばやっぱりすごいアーミングとか激しいプレーがそうねすごい印象的で、やっぱ私も結構アーミング好きなんですけど、うんやっぱかっこいいなと思ってこう真似しようとしたりとか結構してましたね。マーティは？ También eso, la forma de actuar en el escenario ¿cómo es la pronunciación correcta de este hombre? Dimbak, Dimbak Darrell. No tengo ni idea. Yo siempre lo he pronunciado a la española, ahí ¿Cómo lo de pronuncias cateto. tú? Dime Bach. Dime, creo que es Dim, ¿no? Dimbak Darrell. Será Dimbach, imagino, Dimbak sí. Darrell. Bueno, claro, O Dimebag, o no sé, ya nos lo dirán en comentarios. Sois unos catetos. bueno, Es lo que tiene, ¿eh? ¿qué le vamos a hacer, no? Mira, así también sabéis cómo intentamos pronunciarlo nosotros, ¿no? Supongo que también en otros lugares pues tendrá una pronunciación curiosa. そうですね。人間すごくいいでうす。ん。もちろん演奏がいいんですけど、Eso es algo que coincide mucha gente, que era una gran persona. Pero lo dice todo el mundo, que era una gran persona. Una gran persona y, escucha, yo siempre me he fiado más de un heavy o de un punky o de cualquier tribu urbana que de un trajeado. Que ocultan siempre algo. でも何回もオーディションに通したんですよ、うん全世界。うん。で、もうあの人なんかシラフの一瞬もなかったんですけど、でもどうやってライブちゃんと演奏したかいつも疑問でした。あもうあの人たちパーティーまくっててパーティーまくってて、なのにライブやるときにすごい演奏が正確だし、そうねうん本当に素晴らしい。あ。はい。Bueno, está bien eso, ¿no? Es decir,
Es que hay mucha fama relativa al rock, ¿no? Ya sabes, lo típico de sexo, Sexo, drogas y drogas rock y and rock and roll, roll, ¿no? Pero sí. bueno, en la práctica no es así si quieres estar en forma y durar como artista. Que se lo digan a Bruce Dickinson y compañía, ¿no? Sí, a ver, Bruce Por Dickinson. ejemplo, Claro, ¿eh? claro, claro, claro. Es decir, has puesto el ejemplo de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, pues corre 14 kilómetros diarios, no fuma, bebe con moderación, hace esgrima, de hecho, a un nivel que casi es olímpico, Sí, sí. piloto de Es aviones, piloto de avión, sí. es decir, no es para nada el prototipo de vida que alguien se espera de una estrella del rock, ¿no? Así que bueno, en este caso dice que bueno, le gustaba la fiesta, pero después supongo que sabría medir lo suficiente como para después darlo todo en el escenario. ところでEfectivamente. ラブバイツのメインの作曲宮子さん、はいということなんですけども、当然ツインギターをこう意識して曲作りっていうのはされてるんですか？あ、いかにこのツインギターがかっこいいフレーズを考えるかってところに結構命はかけてたりとかして、でしかもうちらはそのギターソロでも A メロがあって別ですよ、別に A メロあって B メロがあってで C Esto es súper interesante. Está Sí, explicando. sí, ya, ya. em, Que si compone ya los solos sí, de sí. la guitarra gemela, sí. Si Claro, lo tiene ya en mente, ¿eh? lo podíamos suponer, pero ahora confirmamos que efectivamente ella ya ha pensado en eso. Y claro, por eso encontramos tan frecuentemente guitarras gemelas en las composiciones de los bytes. De ello, de hecho, estás diciendo, por ejemplo, un verso por aquí, otro verso por allá, armonías, las dos juntas, ¿vale? Así que nada, sí, sí, se ve que todo lo tiene pensado. La cabecita de Miyako no deja nada, no se Al escapa azar. nada. Sí, sí, no se escapa nada. メロでハモってまたそれがまた長くってみたいな急わんねんみたいな、これもしカラオケでやったら感想1分半とかで出るやつです長いわいみたいなそんな宮子さんの影響を受けたギタリスト第4位こちらです。はい、All That Remains の Anda, Oli Herbert, All That Remains. A mí Este no le tengo yo pillado. no, ni yo tampoco. Me he quedado fuera de juego. オーリー・ハーバートです。 Habrá que はい、 apuntárselo para... Bueno, también se ve rollo tras, ¿no? Tras metal. Sí, 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 tiene toda la pinta. Al principio, cuando estaba tocando el riff, me ha dado un micro infarto porque pensaba que se había equivocado. Y no, es que había dejado un silencio porque después lo ha repetido dos veces más en el mismo sitio, ¿vale? Digo, vale, no se ha equivocado. Es que era así. Es que muchas veces un riff, cuando no hay nada que lo arrope, es decir, ni una segunda guitarra, ni el bajo, ni la batería, hay veces Me encanta mucho. que los riffs de guitarras quedan como desnudos. No sé cómo explicarme. Quedan huérfanos. Quedan huérfanos, efectivamente. Hay riffs de guitarras que no suenan del todo bien si no están armonizados con los demás instrumentos, ¿sabes? Venga, vamos a ver qué dice de eso. 最後は可愛かった。Le gusta el final, es un final cute, ¿no? Bonito. So はい、cute. 宮子さん改めてこのオーリー・ハーバートのギタリストとしての魅力。 All That Remains は一回ライブを直接見てて、はいいいライブを見せてもらって、すっごいホクホクで帰った記憶があって、やっぱすっごい正確だったし、リフのキレも素晴らしかったんですけど、 Eso es muy importante, es decir, aparte de que sea mejor o peor, si tú escuchas a un artista y a ti se te dibuja una sonrisa en la cara,
y te hace feliz, ¿vale? Vas a tu casa y estás pensando en el grupo y, ostras, y necesitas escuchar una y otra vez. Esto antes sucedía más, porque ahora con el tema de Spotify somos más dispersos, ¿vale? Claro. Porque vamos pincando de un lado y de otro, pero antes te comprabas el disco o lo grababas de un amigo o lo que sea, y ese disco lo escuchabas en bucle una y otra vez, una y otra vez. Hasta que te aprendías las canciones. Y te aprendías canciones, y si lo tenías original, normalmente venía un libreto con las letras de las canciones y te lo aprendías, y era como machacando todo el tiempo lo mismo, ¿no? Pues, y bueno, y si ya ibas a la tienda de discos, conseguías el disco que querías, ese caminito hacia casa ibas con una sonrisa, ibas como, por fin lo tengo y tal, Hombre, claro, claro. y Efectivamente. la ilusión, efectivamente, y después las nuevas generaciones pues no tendrán esa experiencia de, o te comprabas un vinilo y hasta huele a vinilo nuevo, ¿no? Un disco nuevo y tal, y la sensación de quitas el disco, el papel ese como semitransparente que envolvía el vinilo, es decir, era todo casi un Era ritual. un ritual, claro, claro. Mirabas las fotos que venían, las portadas de los vinilos, que era, Te solían venir las letras de las canciones sí, pero también. solamente la portada eran obras de arte, ¿vale? Porque antes las portadas eran obras de arte. Entonces todo eso se ha perdido. Ahora abres Spotify, buscas el grupo que sea, y como ya no se venden discos, eh, realmente, a ver, se venden discos, pero no puedes vivir de ello, de vender discos, sino ahora los discos se han convertido en un muestrario de tus canciones para que la gente le atraiga ir a tus conciertos. Ahora es simplemente un escaparate para que vayan a verte. Em, y bueno, habla de sensaciones, ¿no? Desde que se iba, cada vez que lo veía, pues se iba con una sonrisa en la cara. けどやっぱそのギターソロの音色っていうんですか、トーンの美しさに結構もう圧倒されちゃって、マーティは、そうですね。彼の演奏好きですよ。意外となんかちょっと怖いようなメロディーセンスじゃないですか。そうですね、うん、ちょっと Cuando tocaba como el líder del Scary, un poquito de miedo. Oscuro y clásico, pero bien, qué bueno. Me gusta mucho tiene mucho sentido del humor, ¿eh, Marty? Dice las cosas ahí y las suelta, ¿sabe? Como quien no quiere la cosa, pero la suelta. No se te escucha. No se te escucha. Ah, bien, bien. Estás muteado, amigo. Y Que digo todavía no sé leer los labios, así que que no, ni tú ni creo que ninguno de los espectadores. Que digo que la tira ahí y encima te ríes. sí, sí, Lo sí. mismo te está poniendo a parir y tú te ríes, le ríes la gracia, pues lo dice Sí, como con cachondeo. cuando le dijo a Mr. Rolly que había estado bebiendo, ¿no? Eso ha sido épico. Ah, qué bueno. ダーククラシカルな、そうですね、結構なんか心地よい実は、うんそのダークさ、結構好きですよ。やっぱりジャクソンですか？ジャクソンですね。ジャクソンですか？はいですねアンディ・ローズっぽい形してるそうですね、まうんたねメタルの人はやっぱりフライング V みたいなのとかとんがったのはやっぱ好きですね。そうですね。私もV 使ってますよ。お使いで。お使いで。ディーンの Claro, claro, no ha perdido oportunidad de decir yo tengo una Flying V. Anda que, Efectivamente, ¿eh? anda que no le gustan. La misma guitarra que Michael Schenker, ¿eh? Pero tú fíjate el detalle. Esta, tú la ves en apariencia y hubieras dicho, es una PRS. No, es una DIN, pero del estilo de la PRS que tiene actualmente. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Aquí estaba patrocinada por DIN. いいの、はい。マイケル・シェンカーとお揃いよね。色違いな感じで。いいですね、ギター談義。そっち持ってきてよかった。Mira, otro puede ser Michael さあ、それでは Schenker. ですね、宮子さんが影響を受けたギタリスト第3位を発表していきたいと思います。第3位はこちら。お
はい、クイーンのブライアン・メイです。 Brian May. Ay. Anda, 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 qué bien. Oye, Miyako sabe, Tiene ¿eh? buen gusto, sí, Sí, sí. sí, tiene muy buen gusto. Es más clásica de lo que yo pensaba. Bien, 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 perfecto. Brian May, は Queen. い、なのでロリさん、えボヘミアン・ラプソディをえ弾きたいんですけど、はいぜひ一緒にやってもらえ Ahí le ha lanzado un dardo a Mr. Rolly. Que toque No, pero Bohemian además, Rhapsody. le ha dicho, tú podrías tocar Bohemian Rhapsody como diciendo, ¿tú sabes o no Ten, sabes? Como ten diciendo, narices. sí, sí, como diciendo, ¿realmente tienes habilidad para tocar esto? Porque habrá visto además la guitarra de Brian May y ha dicho, oye, que aquí no solamente vale fardar de tener la guitarra, que hay que saber tocar. Efectivamente. たいんですけど、好きってSe atreverá? 言ったんで。メイって言われると、もうあのギター出してきちゃうかな。出して出して。Y le han reído por ahí. No es farolero el tío. Lo ha hecho hasta en plan ching, ¿eh? Que le gusta presumir a Mr. Rally. このあスペシャルですよね。そんなの持ってたの？ Qué bonita, ¿eh? Fíjate tú lo diferente que suena, incluso con la misma guitarra. Si Pero no eres Brian May. sí, claro, pero me refiero porque Brian May toca con una moneda, creo que era de un penique. Entonces ese sonido metálico, porque lo contaba Brian May que él fue cogiendo cada vez púas más duras porque quería que no se pudieran doblar y un día dice que es lo más duro que puede encontrar. Metió en el bolsillo y probó con la moneda y dijo, ostras, además le da una sonoridad especial, incluso él la pone en un cierto ángulo, ¿vale? Porque además los cantos de las monedas tienen esa rugosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces le da más todavía. Mm, me ha parecido ver que, bueno, oír que algo ha fallado Miyako tocando y está un poquito en vergüenza. Avergonzada, sí. Sí, mira, está aquí y porque yo me da lo que te dije, yo cuando escucho una nota que no está, es como si arañara un gato una Calla, calla, pizarra, calla. No ¿vale? digas eso. Claro, Que pues me lo imagino y se me ponen los pelos de... sí, es que en cierta manera he notado nerviosa aquí a Miyako. Bueno, vamos a continuar. いやー素敵でしたね。宮子さん改めてですけども、はい、このブライアン・メイの魅力。クイーンは、うん、私の母がめちゃくちゃ大好きでして、うちの人生で初めて知ったギタリストだと思うんですよ。多分。Hace この buenos おじさんって言 sonidos. ったらあれだけど、このおじちゃん、すっごいなんかキュートな音するなってなんか最初なんか子供ながらに思ったんですね。Claro, para ella de niña era un señor mayor. Sí, claro, obviamente. Y ahora es otro señor なん mayor. かそれがなんかちょっと可愛いってなんか思ったなんか印象があって、しかもそのギターをよ、50年前にお父さんと2人で手作りでそうなんですよね。作ったギターを今も使ってる。コスパがいい。コスパがいいというのかな。でもバッキングもいい感じの歌うようなバッキングをするのよね。そうですね。ブライアンは。彼はちょっとなんか愛の手とか入れた。そうですね。そうそうそう。あれセンスが美味しい。かっこいい。いやなんかトーンとかもすごく甘くて、弾くフレーズ弾くフレーズ全部にこう歌心を感じて、すごい心地いいですね。さあでは、そんな宮子さんのですね、影響を受けたギタリスト。Sí, sí, tiene un sonido muy particular y es como si estuviera cantando, efectivamente. Yo. メンバーのジェニファー・バトンです。来ましたね。
Vale, confirmo de que está muy nerviosa Miyako. Está muy, muy nerviosa, está hecha un flan. Bueno, esta es la guitarrista de Michael Era- Jackson, la que ha llevado un montón de tiempo. En la última gira ya llevó a Orianzi. Lo que pasa es que no se llegó a hacer esa gira porque falleció Michael Jackson. Pero vamos, siempre le ha gustado buscar guitarristas. Y antes de esta chica, antes de esta mujer, fue Eddie Van Halen el que tocó este famoso solo. ギターにこう何本も弦張っててずーっとこんなんずはあーっとこんなタッピングタッピングずーっと最 Y 初 es cierto de que era una maestra haciendo tapping, era una barbaridad. 見た目もそのすごいなんですかインパクトがあったんで、こうすぐ覚えれる感じの見た目っていうか、なんかそれも含めてトータルでかっこいいなって思いましたね。ギターはやっぱりジャクソンっぽい感じですか。本当だ若いジャクソン率高い。この人はとりあえず V ですね、ね。思いついたんだけど、2年前僕はノルウェーのギターフェスやったんですよ。彼女もいました。で、朝食のところに彼女がやってきて、ああ、マティさん、ずっと前から髪の毛変わらないじゃんと言ってくれて、それで褒め言葉かどうかわからなかったんですけど、ありがとうとかしか言わない。彼女はこの髪型じゃないんですか？いや、全然違うんですよ。ちょっと短いモヒカンでした。でもモヒカンなんだ。Y era muy famosa por los pelos extravagantes que se montaba y además siempre hacía cosas súper espectaculares, vamos. Es verdad, llamaba mucho la atención. 第1位はこちら。はい、メタリカのカークハメットです。マティさん、マスターオブパペッツを一緒に弾きたいんですけれど、よろしいでしょうか？やりましょう。やりましょう。Es que el Master of Puppets. No deja de tener gracia de que el guitarrista de Megadeth esté tocando el Master of Puppets, ¿vale? メタリカ自体が Sí, 私が pero こうギターでメタルというジャンルで初めて弾いたリフがマスターオブパペッツだったんですよ。 Anda, que fue el primer riff que se aprendió. から始めろと知り合いに言われて、へえ。まあその一見なんかこう複雑というか、なんかトリッキーみたいなトリッキーなそうなフレーズだけれど、だけど耳に残っちゃうっていうのもすごいまた魔法だなと思ったんですよ。このマジックは今になってもわからないんですけれど、やっぱ彼の味というか癖。 Anda, que trató de aprendérsela de oído. Muy bien. 僕の頭の中に一番奇跡のことは、そのギター2人のパート分けのことですね。ジェームズ・ヘッドフィールドはもう多分世界一のリズム神だと思います。彼のリズムの演奏も本当に軍隊みたいな完璧になんか。Ostras, vaya halago, ¿no? Que Hetfield es de los mejores guitarras rítmicos Sí, sí. que existen. 完全にブルーズなんかサンタナみたいななんか60年代のカルロスサンタナブルーズ演奏とかジェームズと全く違う味なのに合わせるとこの奇跡のものになるって、本当にこう世界の中にないですよ。なんかチョコとピーナッツバター、まあそれちょっとアメリカ人の考え方なんですけど、アメリカではチョコとピーナッツバターすごい美味しい組み合わせですけど、メタリカはその絶妙の組み合わせのギター、リードとリズムギターのセンスってそれ飽きさせないですね。メタル界のスニッカーズだね。そうですね。スニッカーズよりリースピーナッツバターカップス。hacen ni que. Estas palabras de Marty Friedman indica de que una persona, muy buena persona, coherente, objetiva y que da igual el que haya estado en Megadeth, reconoce la buena música donde la escucha. 何が起きてるんだろうって今でも思ってるんですよね。やっぱりフライング V ですよね。 Una Flying Nube también. El hombre está obsesionado con las Flying Nube, de verdad. 以上、宮子さんが愛した5人のギターヒーローたちでした。さあ、そしてラブバイツからのお知らせがあります。ラブバイツの新メンバーを
募集しま Anda, す。 están buscando un nuevo miembro. すいませんお、なんかどうですギターか？はちょっと間に合っててすいません。あ、そうなんだ。ギターはベ間に合ってる。ベーシスト探してるんで。 Anda, el anuncio para las audiciones. こんなんねまあ難しいけどね。ででももメタル好きな人。 El 2 de abril del 22. 今一瞬 Al 24 de mayo, ¿no? なんかいや、ラブバイツにマイケル・アンソニーみたいなベースの人が入ったら面白いね。 Fíjate, tío, han hecho el anuncio porque están buscando bajista. お待ちしておりまお待ちす。してます。 Bueno, pues sabemos que seguramente Fami vería este programa y dijo, pues mira, voy a intentarlo, ¿no? Pues amigos, nos ha encantado tanto la parte uno como la parte 2. Muy interesante. Ya sabéis, las dos formas de apoyarnos está en la información de esta reacción, ¿vale? Lo tenéis abajo todo. Gracias por el apoyo. David, a ti también supongo que ha sido muy A mí me ha interesante. encantado, sí, sí. Yo me he Esto, reído mucho. esto hay que repetirlo más. Yo creo Sí, sí. que si hay más guitarristas o más músicos que conocemos de otras bandas que han pasado por el Rock Fujiyama, esto hay que verlo también. Así Sí, que sí. de vez en cuando podemos hacer uno de estos. Cuando quieras. Muy bien, pues amigos, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.